Las enfermedades exantemáticas se presentan con una lesión visible en la piel, aparece abruptamente y se estima que en la edad pediátrica se presentan con fiebre y la mayoría son de origen viral. Hoy conoceremos con mayor detalle qué debemos hacer en caso de que esto suceda en casa, con alguno de nuestros hijos o nietos. De la mano de un especialista aprenderemos más acerca de estas enfermedades. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene la especialidad de pediatría con subespecialidad en infectología. Profesor titular del pregrado de infectología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Miembro de las sociedades médicas de los hospitales ABC y Ángeles. Él es el doctor Carlos Eduardo Aguirre Moral. Al final de la plática, tenemos un espacio para preguntas moderado por el doctor Roberto Carlos Ramírez, subdirector médico de Preven Seguros. Doctor Carlos Eduardo Aguirre Moral, nuevamente, gracias por estar con nosotros y demos inicio a esta edición del Chat Médico Preven. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Chat Médico Preven. Es un gusto tener la oportunidad de reunirnos como cada último miércoles del mes en esta cita donde tenemos siempre preparado un tema especial para todos ustedes. El día de hoy nos acompaña, como vieron en la cortinilla, el doctor Carlos Aguirre. Él es pediatra, infectólogo y nos va a platicar. También le damos la bienvenida al doctor Roberto Carlos Ramírez, subdirector médico de Preven Seguros. Y bueno, vamos a tocar un tema. Siempre nos ha pasado que de repente, oye, el niño tiene ronchas, ¿qué hacemos? Todo el mundo empieza a correr, a sufrir, que ya tiene fiebre, que si lo bañas, que si le pones saba alcanforada, que si le pones violeta, que si le... mil cosas que suceden. Pero por eso hoy un profesional nos va a dar todos estos detalles con toda claridad y certeza. Doctor Aguirre, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Jorge, y gracias a Preven Seguros por la invitación y poder platicar con toda tu audiencia sobre este tema que es muy importante y siempre es vigente, las enfermedades exantemáticas. Doctor Roberto Carlos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias George, y gracias doctor Aguirre por la plática, por el tiempo y el espacio, y pues bueno, muy atentos a lo que empecemos a escuchar. Pues bien, pues todo tuyo, doctor Aguirre, el auditorio y adelante. Muchas gracias. Voy a permitirme compartir mi exposición. Y la verdad lo quise hacer muy sencillo porque es un tema bastante complejo, ¿no? Sin embargo, los puntos importantes los voy marcando durante la charla y al final, con mucho gusto, responderé todas sus dudas que son muy importantes para todos. Entonces, vamos a empezar con un poco de la historia. La palabra exantemáticas viene del griego exanteo, que significa floración hacia afuera. Es decir, que se empiezan a ver como pequeñas flores en el cuerpo. Cuando tu hija o tu hijo tiene flores en el cuerpo, pues ya te empezarías a preocupar, ¿no? En los griegos, la verdad, estas enfermedades están muy estudiadas desde hace muchos cientos de años. Incluso se catalogaron de acuerdo en el momento que se identificaron. Entonces, si ustedes ven aquí las diferentes flechas, vamos a ver que la primera enfermedad que se describió fue el sarampión y fue descrita en 1627, hace más de 5 siglos. La segunda enfermedad es la escarlatina y esta fue descubierta unos meses después del sarampión en 1627 también. La tercera enfermedad es la rubiola en 1881. La enfermedad por exantema por la toxina de Staphylococcus aureus. La quinta enfermedad que es el eritema infeccioso.
y la sexta enfermedad, que fue en 1910, que es la roceola. Sin embargo, hay otras que no se mencionan en esta clasificación, pero las vamos a ir mencionando. Y una de ellas, y es muy importante que la mencionemos, es varicela. Entonces, comencemos con una enfermedad que para mí se me aparece como la más importante de todas, que es sarampión. El sarampión es una enfermedad por un virus, y recordemos que los virus pueden ser de dos tipos de material genético. Eso lo hemos visto con la pandemia. El material genético del coronavirus, por ejemplo, es RNA, y el material genético de nosotros es DNA. Este virus es un virus RNA, es parecido al virus al que tiene el COVID, y pertenece a una familia que se llama Paramyxoviridae. El periodo de incubación, es decir, el periodo en el que el virus entra a mi cuerpo y va a empezar a tener manifestaciones, puede ir de 7 días hasta 21 días. Esto significa que si yo me infecté el día de hoy, voy a empezar a tener síntomas probablemente en una semana o hasta 3 semanas después de que yo estuve en contacto con el virus. La transmisión es por vías respiratorias y por gotas, es decir, si yo estoy hablando con una persona y entonces empiezo a salpicar pequeñas gotas de saliva, es como yo puedo contagiar este virus. No se transmite, si yo toco a un paciente con sarampión, yo no me voy a contagiar por tocar las lesiones. Simplemente si este paciente me estornuda, obviamente la probabilidad de contagiarme es muy alta, porque este virus es sumamente contagioso. Hay algo que nosotros llamamos el R0. El R0 de sarampión es de 64, es decir, que una persona que tiene sarampión puede contagiar a 64 personas más. Es altamente contagiosa y es un tema que lo vamos a ir viendo más adelante. Es una enfermedad que puede ser muy benévola o puede ser letal. El periodo de contagio, es decir, el periodo en que el paciente puede contagiar a una persona, es 5 días antes de la aparición del exantema, es decir, aparición de las ronchas, y 4 días después de que este cesó, es decir, se desaparecieron las ronchas, pero el paciente puede seguir siendo infectante. Tienen 2 fases. Una se llama la fase prodrómica. La fase prodrómica significa la fase antes del exantema, antes de las manchas. Y esta dura 4 días y se caracteriza por 4 síntomas principales: fiebre, catarro normal y una conjuntivitis. Se le ponen los ojos rojos. Les voy a mostrar una imagen más adelante para que ustedes puedan observar cómo se observa las lesiones del ojo en este tipo de infección. Y la fase exantemática, es decir, cuando salen las manchas, dura de 3 a 5 días y se caracteriza por la presencia de fiebre y puntitos rojos que respetan las palmas y las plantas de los pies. Esto es muy importante. Cuando revisamos un paciente, tenemos que revisar las palmas y las plantas de los pies, porque esto nos va a dar el diagnóstico de muchas enfermedades. Aquí quiero mencionar, la verdad, esta gráfica es cómo se van comportando los diferentes síntomas durante la evolución de la enfermedad. Habitualmente se menciona que la enfermedad dura 10 días. Y entre el día 2 y el día 7 es los mayores síntomas que vamos a presentar. El exantema, como ya lo comenté, puede durar de 3 a 5 días. Las manchas de Koplik, que son unas lesiones que están por dentro es muy complicada verlas, la verdad. Verlas es como ganarse el melate. Son raras observarlas porque se dan en los primeros días y puede parecer incluso una gripa normal. Y la conjuntivitis es muy importante. Y quiero que vean cómo se ve el manchado en este paciente. Esta es una imagen esquemática que viene en naranja a un lado. Y ustedes van a poder observar que eso se da el rash en el primer día. Entonces vemos como lesiones como muy aisladas y que están más en la cara.
Y ya en el tercer día, esta enfermedad siempre va a ser cefalocaudal. ¿Qué significa? Que va a empezar en la cara y va a ir disminuyendo y bajando por todo el cuerpo hasta desintegrarse o ser menos visible en las extremidades inferiores. Y como se los comenté, no se observa lesiones en las palmas ni en las plantas en este caso. El diagnóstico es clínico, es decir, se tiene que evaluar las lesiones y también tenemos que evaluar si el paciente estuvo en contacto con un caso positivo para sarampión. Ustedes bien recordarán, si no viven en la Ciudad de México, a principio de la pandemia hubo un brote en la Ciudad de México de sarampión. Y esto es porque el índice de vacunación se empezó a disminuir. Esto fue en la alcaldía Álvaro Obregón y tuvimos alrededor de 150 casos de sarampión. Este virus es sumamente contagioso y existe una vacunación con una vacuna que es la triple viral. Esta vacuna se administra a los niños a la edad de 1 año y 6 años de edad, junto con otros 2 virus que los vamos a platicar, que es la rubiola y el otro es el virus de la parotiditis. El diagnóstico, si queremos tener un diagnóstico más preciso, tendríamos que hacer laboratorios. Y entonces le pedimos, ustedes ya lo saben mucho mejor que yo, con el tema del COVID, le vamos a pedir unos anticuerpos específicos para COVID. Nada más que, para sarampión, perdón, nada más que estos son en sangre y hay que saberlos tomar en qué momento. Y tenemos la IgM y la IgG. Y también tenemos el aislamiento de los virus. Esto, la verdad, es muy complicado porque lo hacen en laboratorios experimentales. Y obviamente ya lo saben muy bien, es la reacción de cadena de polimerasa, que es un estudio que nos permite detectar el material genético de los virus y poder así hacer un diagnóstico más preciso. El problema de estos serologías o de esta PCR que son caras. Son muy parecidos los costos que teníamos cuando empezó el COVID, que teníamos una PCR que costaba 9,000, 10,000 pesos. Así están los costos de una PCR. Entonces, prácticamente cuando se detecta a un paciente, lo que hacemos es tomamos muestras y muchas de las ocasiones las enviamos a unidades certificadas de la Secretaría de Salud para que ellos a su vez hagan todos esos estudios y se pueda confirmar o descartar el caso. Pero es muy importante la prevención. No hay cura, no hay tratamiento para esta infección. La verdad, esta infección se trata con el tiempo. Pero esto es algo muy importante. El 25% de los pacientes con sarampión se van a morir con, sin y a pesar del doctor. Con, sin y a pesar de estar en los mejores centros hospitalarios. Por eso es muy importante. Una persona de cada 4 va a fallecer independientemente de dónde se atienda y con quién se atienda. Por eso es muy importante que el sarampión no lo vemos como algo muy simple. Hay complicaciones del sarampión, como es la neumonía, como es infecciones cerebrales y como es una lesión que puede ser incapacitante, que se llama encefalitis esclerosante subaguda. Y esto se da principalmente en adultos jóvenes y empiezan a tener un deterioro cognitivo, es decir, de su sistema nervioso y pueden quedar con bastantes secuelas neurológicas. Es muy importante que la única forma que tenemos actualmente para disminuir el riesgo es la vacunación. Y les quiero mostrar algunas fotos. Es muy importante porque nos da si es un tema de sarampión. Paciente positivo, alerta epidemiológica en el lugar donde viven que esté positiva para sarampión. Entonces, si tenemos estas lesiones como puntilleos, si ustedes lo observan, se ven elevadas, se ven rojizas y se vuelven confluentes, es decir, se hacen varios puntitos y estos son de mayor en la cara. Vean este niño.
que tiene muchas lesiones en la cara y en el cuerpo menos. Pero véanle los ojos. Como dirían en mi pueblo, tienen ojos chendengues. Los tiene cerrados y tiene bastante secreción que es blanquecina. Esta es una característica, es lo que les comentaba de conjuntivitis, y hay una gran resequedad. Pero esto se puede confundir incluso con una lesión alérgica. ¿Cuál sería la diferencia entre una alergia y un sarampión? Bueno, uno es el antecedente del contacto con un paciente con sarampión, y segundo, en la alergia no va a haber fiebre. Tenemos la segunda enfermedad que se llama escarlatina. Esta es de las pocas que es una bacteria que la ocasiona. Y esta bacteria se llama Streptococcus. Esta tiene una proteína que es la proteína M, que le facilita al cuerpo a unirse al cuerpo y produce unas toxinas que son como unas proteínas que se llaman exfoliantes. Esto no es como ir a un spa para que te hagan exfoliación. Lo que hace estas toxinas es que generan una inflamación tal de la piel que parece que se están quemando porque se inflama demasiado el cuerpo y se ven todos colorados. Es una infección bastante molesta y vamos a ver unas imágenes más adelante. El periodo de incubación es de 1 a 7 días, es decir, si yo estuve en contacto con un paciente, esta principalmente se puede hacer o ver en niños mayores, en edad escolar, es decir, mayores de 6 años. No estoy diciendo que no se pueden ver en más chiquitos, pero es rara la aparición. Solamente el 10% de los niños menores de 6 años va a presentar una infección por esta bacteria. Los mayores de 6 años, si tenemos un niño colorado con fiebre y dolor de garganta, pues ya hicimos el diagnóstico de una escarlatina. La transmisión es por vía respiratoria o por contacto directo. Es decir, si yo estuve en contacto directo con una persona que le di un beso, o esa persona tomó de mi vaso y yo tomé del mismo vaso, es como me puedo contagiar con esta bacteria. El periodo de contagio es de 2 a 5 días desde que aparece el exantema. Las características de la infección es fiebre. Tienen fiebre muy, pero muy intensa, de 39 a 40 grados centígrados. Existe un dolor de garganta y se sienten que están tragando, en verdad, clavos. Yo nunca he tragado clavos ni vidrio, pero así lo comentan los pacientes. La lengua frambuesada, es decir, la lengua inflamada, roja, con puntitos blancos, que son las pequeñas papilas gustativas. El sarpullido rojo, que se palpa como lija, es una peculiaridad de esta enfermedad, y también hay inflamaciones de los ganglios en el cuello. El diagnóstico se hace con una prueba que se llama streptotest. Es una prueba como si hiciéramos una prueba de COVID en la nariz o en la garganta, o tomar un cultivo de exudado faríngeo. El streptotest podemos tener un estudio, es una prueba rápida, y podemos tener un estudio en 15, 30 minutos, mientras que el cultivo de exudado faríngeo normalmente tendríamos el resultado en 24, 48 horas en el mejor de los casos. Y el tratamiento son antibióticos. Hay que darle un cierto tipo de antibióticos. No todos los antibióticos lo curan. Es muy importante que si tenemos una escarlatina sea bien tratada, porque esta enfermedad, si no la tratan de manera adecuada y con los antibióticos adecuados, no es un tema de resistencia. El tema es que esta enfermedad puede generar complicaciones como inflamación renal e inflamación cardíaca, que pueden generar a la larga problemas de insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca. Y vemos esta foto. Este es bien característico que tenga este tipo de lesiones, como si le aventábamos pintura al paciente y se ve rojo, rojo, rojo. En verdad se ven colorados. Y esta la lengua como la tenemos de este niño que se fue aframbuesada. Se ve toda roja, roja, y entonces tiene pequeños puntitos como si fuera una frambuesa o como si fuera una fresa. Entonces, esta enfermedad se puede confundir con una enfermedad que no es infecciosa meramente,
que es la enfermedad de Kawasaki, que para motivo de la charla no la quise inmiscuir porque tiene otras, no es una enfermedad meramente infecciosa, sino que puede generarse por cuestiones de tipo autoinmune. Entonces, esto es importante y vuelvo a recalcar para diagnosticar escarlatina, es fiebre, dolor de garganta y una mancha como si fueras tomate. Vamos a hablar de una enfermedad que a mí me gusta mucho, pero es una enfermedad que puede ser también muy grave por las secuelas que puede dar, y es la rubiola. La rubiola también es una enfermedad viral, es causada por un virus que es RNA y de la familia Togavirus. El periodo de incubación es muy largo, puede ir de 14 a 21 días. La enfermedad es vía respiratoria por gotas, es decir, si yo estoy hablando y escupo o saco pequeñas gotitas, es como yo me puedo contagiar. Por superficies contaminadas, es decir, que yo tomé del vaso de una persona que está infectada por este virus y está en el periodo de contagio, y la transplacentaria. Hemos escuchado, o no sé si han escuchado ustedes, algo que se llama síndrome de rubiola congénita. Si las mujeres embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, pero principalmente en el primero o el segundo trimestre del embarazo, se infectan con este virus de rubiola, entonces puede tener lesiones muy importantes al producto. Entonces pueden generar desde sordera, pueden generar malformaciones craneales, malformaciones cerebrales y sobre todo, y lo más importante, son malformaciones cardíacas. Entonces, son pacientes que cuando nacen, si llegan a nacer, porque muchos de ellos terminan en fallecer in útero, por la gran inflamación que genera. Entonces, es muy importante que las mujeres que están en edad reproductiva, estamos hablando a partir de los 18 años, se vacunen de nuevo con la vacuna de la triple viral como refuerzo. Antes en México había una vacuna que se llamaba SR o doble viral. Esta incluía sarampión y rubiola y se recomendaba que se aplicara en las niñas principalmente a partir de los 12 años. En México ya no existe esa vacuna desde hace ya bastantes años. Y ahorita lo que estamos haciendo es revacunando con la triple viral. Es muy importante que se vacunen porque en cualquier momento, si la mujer decide quedar embarazada, entonces es la única forma que se va a proteger. El periodo de contagio de la rubiola es 7 días antes de la aparición del exantema y 7 días después. Es muy parecido a sarampión. Y la fase prodrómica, es decir, antes de que empiece el exantema, es muy corta y es muy insignificante, es como un catarro ligero. Y puede durar de 1 a 2 días sin ningún problema. Y tenemos aquí la fase exantemática dura 5 días. El exantema es como pápulas, ahorita las vamos a ir viendo, y va apareciendo de la cabeza a ahí les ofrezco una disculpa, porque dice papuloso, es papuloso, me sobró una A. Entonces, y lo que crecen son los ganglios. Lo que les duele más a los pacientes con la rubiola son los ganglios. Muchas veces me ha tocado pacientes que me dicen, es que su doctor o doctora le diagnosticó que tiene rubiola. Los niños, como están vacunados con la triple viral, si son mayores de 1 año y tienen al menos una dosis, la probabilidad de que sea rubiola es prácticamente nula. Entonces puede ser otro tipo de exantema, pero no rubiola. Sí hay que tener mucho cuidado en cómo diagnosticar una rubiola. Y yo siempre les recomiendo que sea un infectólogo pediatra quien diagnostique estos casos, porque la verdad se van a ahorrar muchos dolores de cabeza si hacen un diagnóstico incorrecto. El diagnóstico es clínico, pero también hay pruebas, ¿no? Entonces está la IgM y la IgG, que son pruebas específicas. Tenemos la serología en el embarazo, que esto a todas las mujeres que están embarazadas
se le debe de pedir un perfil que se llama TORCH, y ahí viene la rubiola, en donde evaluamos si ella ya estuvo en contacto o tiene una anticuerpos de protección contra la rubiola. Y en caso de que tengamos un diagnóstico, es decir, que tengamos una IgM positiva, entonces siempre se tiene que corroborar con una PCR, y esto nos ayudará a descartar un problema muy serio que es la rubiola neonatal. Y tenemos la prevención, que ya lo dije, es la vacuna. No hay tratamiento al igual que el sarampión. Y ven estas fotos. Estas fotos, sí abarca las manos, pero son muy aisladas. Son distintas a la del sarampión porque son bolas. Si ustedes, puntitos, si ustedes recordarán la imagen del sarampión, venían como muy confluentes, estaban como muy unidas y se veía como muy rojas, y estas se ven muy aisladas. Esta es la diferencia con sarampión. Estas son muy parecidas y van primero de la cabeza y van bajando, se van quitando las de la cabeza, van apareciendo en el cuello, se quitan las del cuello, aparecen en el tórax, se quitan las del tórax, aparecen en el abdomen, y así sucesivamente hasta que desaparecen por las manos y los pies. Tenemos el eritema infeccioso. Esta es una enfermedad de la cachetada, como le dicen, la quinta enfermedad. Puede ser, como dirían, muy sencilla, pero puede tener graves complicaciones también el eritema infeccioso. Este es un virus ADN, es causado por un parvovirus B19, y el periodo de incubación va de 4 a 14 días, se transmite por gotas, y el periodo de contagio son 7 días después de la aparición del exantema. La fase prodrómica se caracteriza por fiebre debajo, que conocemos como febrícula, cefalea, que es dolor de cabeza, y moco. Después va a aparecer un exantema, que es un exantema en encaje. Ahorita les voy a enseñar. De esos, cuando ustedes tenían a la abuela que hacía sus encajes con macramé o esos tejidos, pues se parece mucho, por eso le llaman un exantema en encaje, y el signo de la bofetada. Se ponen los cachetes rojos, y entonces parecía que si le diéramos unas cachetadas a ese paciente. El diagnóstico es clínico, y si queremos hacer el estudio de laboratorio, hay que pedirle anticuerpos específicos IgM e IgG. No hay prevención, no hay una vacuna para esta infección, por lo que la verdad es muy importante que se diagnostique de manera oportuna. Y vamos a ver esta imagen. Vean, esta es la imagen de la cachetada. Este niño pareciera que tuviera una dermatitis atópica, pero no, es así rojo se ve, y sabemos que es un signo de la bofetada porque respeta lo que es el surco nasogeniano, que es esta región abajo de la nariz y por alrededor de la boca, y lo que es la frente, el puente de la nariz y las orejas están respetadas. Y vean esto, este es el signo del encaje. La verdad, los que lo descubrieron tienen mucha imaginación, pero se ve como pequeños encajes aquí. No sé si lo logran observar. Se ven como estas pequeñas siluetas, que por eso le dan el signo de encaje. Ahora, ¿cuál es el problema de esta enfermedad? Esta enfermedad, si no se trata, si no se diagnostica oportunamente, en un 2% puede desarrollar algo que se llama anemia aplásica. Es decir, que empiece a inflamar la médula ósea donde se producen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y entonces tenemos un paciente que no tiene defensas, puede tener anemias graves y sobre todo problemas de coagulación porque no tiene plaquetas, que son parte de la coagulación. Es muy importante porque es una complicación muy severa. Un paciente que llega con anemia plástica se tiene que descartar sí o sí la infección por parvovirus B19. Parece muy inofensiva, pero si estamos en ese 2% que nos podemos desarrollar anemia plástica, la verdad es un problema muy serio porque la mayoría de los pacientes puede terminar en trasplante de médula ósea. La roceola, esta sí es una enfermedad
muy, pero muy benigna. Esta es una enfermedad que es exclusiva de niños chiquitos, menores de 2 años, es mucho de los bebés y es el eritema súbito. Este es un virus DNA, es como nosotros y como el virus de parvovirus, y es por el herpes tipo 6. El periodo de incubación es de 7 a 10 días. Su transmisión es por vía respiratoria, es decir, por gotitas, y el contagio es durante el periodo de la fiebre. Va a presentar fiebre elevada 3 días y es que te habla la mamá o el papá y te dice, doctor, doctora, tengo fiebre, mi hija o mi hijo tienen fiebre, yo no le encuentro ninguna otra cosa, tiene un poquito de moco, pero la verdad tiene un calenturón de 38, 39 grados, le pongo medicamentos y no se le quita. Y al otro día está igual, pues no, pues tráemelo. Y al día siguiente lo lleva al consultorio, le dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar un antibiótico porque creo que esto es algo bacteriano, porque no se le quita la fiebre. Y al tercer día aparece un exantema. Entonces, ese exantema, esa es la característica, por eso se llama exantema súbito, son puntitos, ahorita los van a ver, y dura 1 o 2 días. Entonces, lo que dicen es que es alérgico al medicamento que te di. En primera, los niños de 2 años no requieren antibiótico y segunda, hay que esperar estos 3 días para que aparezca el exantema. Apareciendo las manchas, se le quita la fiebre y el niño se va a aliviar o la niña. El diagnóstico es meramente clínico, no hay que tomar estudios. Se puede tomar algunos estudios porque hay casos que pueden inflamar el cerebro, pero esos son casos muy, muy raros. Y la prevención, aquí le puse vacunación, pero no hay prevención, no hay nada, no hay tratamiento para este virus. Y vean, ¿y por qué puse la prevención? Porque hay que vacunar contra otros. Es muy importante para poderlo descartar. Aquí este es un niño más grande, pero aquí tenemos un lactante. Este es el exantema que se ve. Es muy aislado, es rojizo y no genera comezón. Entonces, lo que se asocia mucho son a las famosas alergias. Es que es alérgico a la amoxicilina, es alérgica a la amoxicilina, es alérgica al trimethoprim. Esos antibióticos no debieron haberse dado en ese niño, simplemente es porque tuvo un exantema súbito. Es una enfermedad muy frecuente y genera inmunidad de por vida. La varicela, esta es una enfermedad que es muy importante que la platiquemos, porque la varicela, sí, igual que el sarampión, si no se trata de manera adecuada, puede ser mortal. El virus es un DNA, pertenece a la familia herpes zoster, es primo del herpes tipo 6 y el periodo de incubación es muy largo, va desde los 10 hasta los 21 días. Es decir, si yo me infecto, es muy común que en las escuelas digan, tenemos un caso de varicela. Entonces, los papás y las mamás empiezan a preocuparse porque la niña o el niño estuvo en contacto con el niño o la niña que tiene varicela. Entonces, hay que esperar. Lo mínimo que hay que esperar son 7 días. Si la niña o el niño que es su hijo y que estuvo en contacto no presenta síntomas, pues se tiene que esperar hasta 3 semanas porque puede todavía en 3 semanas puede desarrollar las lesiones por varicela. La vía de respiratoria la vía de transmisión es vía respiratoria, es por gotas, por superficies contaminadas y también puede ser transplacentaria. Y el periodo de contagio es 2 a 3 días antes de la aparición de las lesiones y después de que aparecen las vesículas. Es muy importante recalcar que el R0, es decir, la capacidad de transmisión es altísima. Ella va a ser una R0 de 54, es decir, una persona puede contagiar 54 personas. Pero este es un dato que se los quiero dar y es bien alarmante. Si yo tengo varicela, yo puedo contagiar a una periferia de 50 metros. Es decir, que yo soy, aunque esté en un campo de fútbol y están cercanos 50 metros, yo los puedo contagiar.
Por eso la varicela, cuando un paciente llega a un hospital con varicela, no se hospitaliza a menos que tenga una varicela complicada. Pero, ¿por qué no se hospitalizan? Porque puedes infectar a muchísimas personas simplemente en el traslado de urgencias a la habitación. La fase prodrómica dura 1 o 2 días, es inespecífica, pueden sentirse un poquito mal, puede haber un poco de febrícula, pueden tener un poco de moco, pero va a aparecer la fase exantemática. Esto, la verdad, son muy románticos los que describen este tipo de enfermedades. Va a haber un exantema que aparece en diversos momentos, es decir, vamos a tener distintas lesiones. Y hay por eso le digo que es muy romántico, dicen que es gota de agua en pétalo de rosa que inicia en el cuero cabelludo. Cuando nosotros sospechamos que es varicela, lo primero que revisamos es la cabeza. Ver el cuero cabelludo que no tenga ni alguna lesión y cuando empiezan son esas pequeñas burbujas de agua que se empiezan a diseminar en todo el cuerpo. Algunas se rompen, forman manchas, forman costras, forman vesículas y sobre todo tienen una comezón del demonio. Los pacientes parecen changos porque esta enfermedad les genera muchísima, pero muchísima comezón. Si alguien de ustedes ha tenido varicela, no me dejará mentir la comezón que les genera este tipo de lesiones. El diagnóstico es clínico y solo se hace el diagnóstico por laboratorio en situaciones especiales. En pacientes que están inmunocomprometidos, en pacientes que tenemos diagnósticos diferenciales con algunas otras lesiones, y se puede hacer con PCR, anticuerpos fluorescentes, inmunoglobulinas, pero esto realmente no hay. ¿Hay prevención? Sí. Se puede vacunar con la vacuna triple viral. Hay una vacuna que es la tetraviral, que esta incluye varicela. También hay varicela sola. Y hay tratamiento. El tratamiento está exclusivamente indicado en pacientes inmunocomprometidos. En los pacientes inmunocompetentes, como son todos ustedes, los inmunocompetentes, ellos van a desarrollar ninguna complicación con varicela. Bueno, eso se supone que no deben pero hay, en algunas ocasiones le dejamos un poco de antiviral, que es el aciclovir, para que disminuya el periodo del tema de los comezones, pero no se debe de dar de manera cotidiana el uso de aciclovir. Y es muy importante reconocer que la varicela puede generar desde lesiones como impétigo, que es una infección, una coinfección por una bacteria, que es muy grave, y la otra es la neumonía por varicela. Entonces, tanto la neumonía por varicela como la neumonía por sarampión son altamente letales. Es muy importante que estos dos virus los vacunemos y siempre sea evaluado por un infectólogo pediatra, porque nosotros tenemos esa subespecialidad que podemos darles las mejores recomendaciones sobre cómo aislarlo, cómo tratarlo y sobre todo optimizar los medicamentos. Y acá tenemos este niño, está muy galán, pero vean, estas son las lesiones típicas de varicela. Tenemos aquí una vesícula, perdón, tenemos aquí una pápula, tenemos aquí una vesícula, tenemos aquí costras. Entonces, los pacientes dejan de ser contagiosos cuando ya todos tienen este aspecto de costra. Cuando ya tienen costra, esto ya es el último momento que el paciente pueda ser contagioso. Entonces, aquí les tengo unas cosas para que se lleven a casa. Estas pueden ser potencialmente letales. Hay que saberlas identificarlas y sobre todo hay que saber tratar este tipo de enfermedades. No son solo manchas, sino tienen una evolución global. Es decir, yo no debo de tratar nada más la mancha. Muchos de los pacientes dicen, voy a ir con el dermatólogo a la dermatóloga para que me trate. La verdad, con todo respeto, esta enfermedad, como es una enfermedad infecciosa, la deben de tratar los infectólogos pediatras, porque nosotros sabemos cómo se tratan este tipo de
de lesiones. No es una mancha cualquiera, es una enfermedad grave que debe de ser tratada por un especialista. No automedicarse. Y algo que siempre le digo a mis pacientes, doctor Google no sabe. Los que sabemos somos los médicos que nos hemos preparado por muchos años para poderle darles un diagnóstico certero. Les agradezco muchísimo la atención. Voy a abrir el foro para las preguntas. Les dejo mis redes sociales en Instagram, @dr.carlos_aguirre. Todos los lunes tengo una sesión de Pregúntale a Carlos. Entonces me pueden ahí arrojar algunos datos. Y este es el teléfono de mi consultorio en el Centro Médico ABC. Es Neopets 55 51 22 90 51. Por si requieren alguna asesoría, con mucho gusto estamos para atenderlos. Dejo al doctor Roberto para el dirigir la sesión de preguntas y respuestas. Doctor Aguirre, perdóname, George, adelante. No, muchas gracias. Increíble el tema, ¿no? Todos en cierta generación nos educaron que todos los niños íbamos a pasar por esas enfermedades y las abuelitas las curaban de manera muy sencilla, ¿no? Pero cuántas secuelas en las generaciones han dejado por no atenderlas correctamente, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener esta información y haber escuchado todo esto del doctor Aguirre, que fue increíblemente preciso. Roberto, adelante, por favor. Sí, creo que además, añadiendo, Jorge, además de la precisión, la claridad y la facilidad de información que pudo transmitirnos, ¿no? Eso también se agradece, porque también la gente que no está en el sector de salud, pues logra entender un poco más acerca de estas enfermedades. Entonces, bueno, me voy a las preguntas, doctor. Trataré de no tardarnos mucho. La primera que vemos aquí es: la viruela símica recientemente encontrada, ¿qué diferencia tiene con la viruela normal y qué tan agresiva o grave puede ser? Bien, la viruela símica es una viruela que se diagnosticó hace mucho tiempo, en los años 70, 60, 70. Y esto fue un estudio que se descubrió en monos en un laboratorio. Y como vieron que les afectaba, es muy parecida a la viruela humana, muy parecida, es el mismo virus el que lo está generando, simplemente que mutó para que fuera a afectar principalmente a los monos. Pero se vio que también podía afectar a los humanos, y esto tuvimos las primeras infecciones en el año de 1974. Entonces, la vacuna de la viruela cubre también para la viruela símica. Ahora, ¿qué hemos visto actualmente con el tema de la viruela símica? Lo que se ha visto es que ha sido mayor propensa en pacientes que tienen relaciones personas homosexuales y que tienen relaciones anales. Entonces, sí es un tema, no es de esa población en específico, cualquier persona tiene el riesgo de infectarse con la viruela símica, pero no es un virus nuevo, es un virus que ya se había descubierto, pero el tema es que con la migración de las personas, la pandemia y muchas otras cuestiones, favorece a que estos virus que están contenidos principalmente en el continente africano puedan migrar a diferentes regiones. Tenemos una mini pandemia de viruela y la única forma que se debe de tratar es con vacuna. ¿Y qué vacuna es? La vacuna de la viruela. Mientras sea la símica, la verdad, lo más grave son el dolor, porque son pero muy dolorosas. Los pacientes refieren que el dolor no es nada grato y que muy pocos medicamentos los logran curar. Entonces, hay tratamientos también para este tipo de viruelas. Entonces, sí es muy importante que en cualquier momento se diagnostique. Pero la viruela humana, la que conocemos como las famosas, las loquitas, que salían muchísimas bolitas, pero esa sí es
puede llegar a ser mortal, a diferencia de la viruela símica. La viruela símica es raro que llegue a complicarse. Se complica con infecciones bacterianas, principalmente. Ok, muchas gracias, doctor, muy claro. La siguiente pregunta es, ¿existe alguna contraindicación para vacunarnos contra estas enfermedades exantemáticas? Hay ciertas contraindicaciones, sobre todo en pacientes que tengan algún tema de inmunosupresión. Pacientes que estén en quimioterapia altamente efectiva, es decir, cuando están en inducción a la remisión, principalmente en los primeros meses de tratamiento. Pacientes que tengan algún inmunosupresor que sea de alta efectividad, o sea que los inmunosupriman demasiado, o que tengamos dosis muy altas de esteroides, también son una de las contraindicaciones para vacunar. De lo contrario, cualquier persona se puede vacunar con estas vacunas, que son seguras y son muy efectivas. Bien, muchas gracias, doctor. Esta pregunta está buena. Dice, ¿qué diferencia hay entre la infección virus herpes tipo 6, que fue que mencionaste en tu plática, con la infección llamada mononucleosis infecciosa? La mononucleosis infecciosa está causada por un virus que es parte de la misma familia de herpes que se llama Epstein-Barr. Y dentro de los herpes, porque hay herpes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que el último es el sarcoma de Kaposi, el Epstein-Barr es el tipo 4, perdón, el tipo 3. Entonces, este virus se caracteriza por otras cuestiones. Puede generar exantema, pero lo primero que da es fiebre de larga evolución, más o menos 2 semanas, dolor faríngeo, y también da mucho dolor articular, ¿no? Y crecimiento de las vísceras como el hígado o el vaso. Y esta enfermedad normalmente es en las adolescentes. Es la famosa enfermedad del beso. Y mientras que la enfermedad de herpes tipo 6, que es la roceola, esa es una enfermedad de bebés y es una enfermedad bastante benigna y se caracteriza solamente, como lo comenté, por fiebre, 3 días y después aparece el exantema y se les quita. Gracias, doctor, muy claro. La siguiente pregunta es, ¿algunas recomendaciones que nos pueda dar para aliviar las molestias de la comezón e irritación de donde salga el exantema? Normalmente se deben de dejar lociones que se llaman lociones emolientes, que son cremas que generan una capa protectora y permite que la piel se empiece a desinflamar. Y hay muchas polvos, no quiero dar marcas, pero bueno, hay uno que se pone un polvito, se mete a nadar y se pone el polvito. El polvo de haba es muy conocido, o también la maicena les ponen, porque lo que generan estos polvos es una capa como protectora y permiten que la piel empiece a sanar. Para el tema de la comezón, prácticamente se tiene que dar tratamientos con algunos antihistamínicos para disminuir la presión, pero lo más importante es que los niños se van a rascar y aunque le digas no te rasques, se rascan. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos es cortarles muy bien las uñas para que no se logren infectar y que se laven muy bien las manos, porque muchos de los niños, el tema es que la infección viral per se no es tan grave como la infección bacteriana que viene por un rascado de manos con manos sucias, ¿no? Entonces, realmente son nada más como paliativos este tipo de tratamientos. Tienen que esperar a que pase todo este periodo de incubación, el periodo prodrómico y el exantemático. No hay forma que podamos acelerar o disminuir los procesos. Ok, doctor, muchas gracias. Esta pregunta cabe mencionar que está repetida varias veces y dice, ¿qué enfermedad exantemática puede tener recurrencia posterior a la edad pediátrica? ¿Y qué tan grave puede ser para los adultos? Yo no platiqué de esta infección, pero es una enfermedad bien común que se llama el virus de Coxsackie, que es un enterovirus. Y normalmente es un virus que puede estar constantemente cuando tenemos temas de inmunosupresión, deshidratación, se puede reactivar. Y se caracteriza, es algo bien común que es el famoso mano-pie-boca, que genera aftas en la boca.
y lesiones como pequeñas bolitas en las palmas y en los pies, por eso se llama mano, pie, boca. La fiebre, pero este virus se queda en el cuerpo, entonces constantemente pueden tener este tema de reactivación. La roceola, la varicela, la verdad, si vuelve a tener varias veces, ese paciente tiene que ser evaluado inmunológicamente porque no es común que tengan estas enfermedades de manera frecuente. Solamente el Coxsackie es el único que puede ser recurrente. Ok. Esta es más sencilla. ¿Las ronchas son contagiosas en algún momento? Las ronchas, principalmente la de varicela, son muy contagiosas. Entonces, si yo toco a un paciente que tiene unas vesículas, es decir, las bolitas de agua, esas me pueden contagiar. Los restos de las enfermedades son, la verdad, yo puedo tocar y no me voy a contagiar porque el virus no está ahí. El virus está en la sangre y es donde circula y genera toda esta inflamación. Bien, gracias, doctor. Ya vamos a acabar, no son tantas ya. ¿Cómo se puede prevenir en lugares donde se aglomeran los niños como en escuelas? En las escuelas lo más importante, y eso siempre lo voy a decir, es la vacunación. Los niños antes de entrar a la escuela, al kinder, a la guardería, o si están en etapa de guardería, tienen que vacunarse, tienen que tener un esquema completo de vacunación. Hay una vacuna que es la vacuna de varicela que no está dentro de la cartilla nacional de vacunación. Esa se puede aplicar con el pediatra, pero lo demás es sumamente preventivo y tienen que ir con un especialista. Si aparecen las ronchas y estas ronchas tienen fiebre, se asocian a la fiebre, entonces normalmente esto se puede tratar de una enfermedad infecciosa. Si tienen manchas y no tienen fiebre y tienen comezón, puede ser un tema alérgico y esto obviamente lo pueden ver su pediatra de cabecera, pero este tipo de infecciones siempre lo recomiendo que mejor las vea un infectólogo porque el tema es el mejor trato que pueda recibir y sobre todo disminuir complicaciones. Ok. Últimas dos, ya para dejarlo ir, doctor. ¿Qué signos de alarma debemos observar antes de que se dé la erupción? Pues es que realmente los síntomas de alarma son como un catarro normal, la mayoría, o fiebre. Entonces, no hay algún dato que les pueda decir. Si les digo catarro y fiebre, pues obviamente todos los niños estamos preocupados, ¿no? Entonces, no hay un dato en específico. Lo que sí tienen que estar muy al pendiente es, si empieza con fiebre y después tiene manchas, esto empieza ya en el terreno del infectólogo, entonces lo debe ver el infectólogo. Si no tiene fiebre y tiene manchas, entonces lo puede ver un dermatólogo o el pediatra de cabecera. Eso es muy buen consejo. Gracias. Y por último, ¿es cierto que la lactancia hace innecesaria la vacunación? Eso es incorrecto. La lactancia ayuda al paso de algunas inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina A, pero son cantidades muy bajas. La vacunación es fundamental. La vacunación nos ha ayudado a llegar a tener edades de 90, 100 años, y esto es gracias a que nos defiende de enfermedades graves. Ahorita lo estamos viendo con COVID. Hay muchos mensajes en contra de la vacunación, pero la verdad, las vacunas lo que nos ayudan es a que no estemos muertos por este tipo de infecciones y sobre todo que si nos da esta infección sean los menos gravosos y los menos letales. Muchas gracias, doctor. Pues esa fue la última pregunta. De nuevo, te agradezco muchísimo el apoyo en el tema. Muy claro, ¿no? Y creo que las preguntas, las respuestas para las preguntas todavía deja más claro muchas de las cosas que preguntaba la audiencia. Y bueno, pues nuevamente, ¿no? Gracias por esta plática, doctor. Jorge. Doctores, muchas gracias. La verdad es que fue increíble este rato que pasamos escuchando todos estos consejos. Yo quisiera hacer un pequeño comercial rápidamente, recordarles que Prevem Seguros es una compañía mexicana especialista en gastos médicos mayores y accidentes personales que está cerca de ti. Los invito a que vean la página web www.prevemseguros.mx y si necesitan
un seguro de gastos médicos mayores, no duden en ver esta opción, ¿no? La verdad es que hemos hecho, ahora sí que trabajamos muy duro para estar cerca de todos nuestros asegurados. Doctor Aguirre, la verdad es que muchas gracias porque justamente tú eres el pediatra de uno de nuestros agentes de seguros que nos dijo, por favor, el doctor Aguirre es buenísimo, quiero que esté en su chat médico. O sea, estamos trabajando para hacer una comunidad y para hacer equipo, doctor. Muchas gracias, doctor Aguirre. No, al contrario, muchísimas gracias por permitirme platicar con sus asegurados y sobre todo dar estos temas, porque siempre son vigentes. Estos temas siempre van a estar vigentes. Nunca van a pasar. Que es muy buen seguro informada para prevenir cáncer. Muchas gracias. Doctor Ramírez, ¿algo más? Nada, de igual forma agradecer al doctor Aguirre, creo que ese siniestro que mencionas, Jorge, es uno de los siniestros más queridos en la compañía, ¿no? Primero también porque la gente es una gran persona, ¿no? Y la verdad es que, pues también te agradecemos por eso, porque pues nuestra asegurada, gracias a Dios, pues está bien, ¿no? Y gracias a ti, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima edición. Y doctor Aguirre, doctor Ramírez, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Les agradezco mucho y nos vemos el próximo mes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Gracias. Bye bye. Gracias por acompañarnos al Chat Médico Preven. Te recordamos que este se realiza de enero a noviembre, el último miércoles de cada mes, por las plataformas Zoom y Facebook Live. Los esperamos en la próxima edición del Chat Médico Preven.